No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Pueden venir con sus bombas por la blanda arena. Ahí está, adelantándola. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio cayó. La cortina que se supone que tenía que sonar como corresponde, después va a haber varios tirones de oreja cuando regrese al lugar de donde he venido, es Alfonsina y el mar, pero con las voces de Jerónimo Rauch, de quien hemos hablado la semana pasada por ser integrante de Mambrú, y un señor que yo no conocía, que se llama José García Alcázar, que es un cantante de cumbia, es salteño, pero tienen una voz que me pareció interesante traer una canción muy conocida por todos, bajo voces nuevas. Como es una voz nueva para este martes de abril, la voz de la licenciada Silvia Andrés. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, feliz primero de la convocatoria, porque cuando se abren estos espacios de cultura y nos convocan desde el lugar del psicoanálisis a poder transmitir algo de esto o relacionarlo con lo que ustedes están trabajando anteriormente o lo que continuará, es un placer y el agradecimiento enorme. Te diría que no importa tanto que la cortina hoy no esté, porque en realidad voy a explicar por qué elegí a Alfonsina. Dele, la escuchamos. Y me gusta eso cuando dijiste, bueno, y lo pensé en estos dos cantantes y desde un otro lugar, y eso está bueno, porque esto de poder traer algo de lo conocido, pero también esos lugares desconocidos. No todo lo desconocido es malo y es siniestro, sino lo desconocido puede ser bueno y puede ser también agregado a aquello que ya de antemano, como esto de la tradición que decían, uno tiene esos lugares de tradición, de legados. Es el prejuicio que a veces te lleva a pensar, no, ¿quién es? Tal cual, a mí eso hasta me gustó, creo que sin haberlo hablado anteriormente con ustedes, en realidad tiene que ver con la explicación que voy a dar. ¿Por qué elegí a Alfonsina? No importa que hoy no esté la cortina, la vamos a escuchar para la próxima. Creo que la cortina salió porque acá dijeron muy buena cortina, bien. Alfonsina por siempre de Cristina, así que... Bueno, bárbaro, buenísimo. ¿Y por qué pensé en Alfonsina? Porque Alfonsina fue la última convocatoria que tuve en el principio del 2020, ha sido antes de los cortes o las restricciones de la pandemia. Hablé de Alfonsina, leí algo de ella, o sea, y la traía justamente por esto de esa voz de mujer, la que escucharon y la que no escucharon también, la que pudo decir y la que no pudo decir también. Entonces me parece siempre como Alfonsina es el lugar donde ¿qué más puede decir Alfonsina? ¿Qué diría hoy? ¿No? Como estos cantantes, estos cantores, ¿no? Es decir, hoy, ¿cómo dicen hoy este tema tan conocido por todos? Entonces dije, no puede ser de otra manera que no sea retomar y recuperar espacios perdidos. Con esto ya comienzo un poco esto de lo retórico y, si quieren, desde el psicoanálisis, a decir, no todo está perdido. Yo dos cosas quería, antes de que vayas a lo tuyo. Un tema que viene del bloque anterior con Marcela, que casi nos agarramos de los pelos, que es, surgió de una de las poesías que leyó de Sandra Cornejo, una poeta platense, que decía algo así como poner en el hijo te estoy haciendo la traducción, sí. No es literal de la poesía, pero que uno pone en el hijo todas sus expectativas, sus deseos, sus esperanzas, como hacerlo depositario al hijo de nuestra propia vida y no considerar a esa persona un otro. ¿Y por qué tengo que poner yo mis cosas en él?
Si él es un ser, es un otro, es un ser diferente. A veces mí. hasta el nombre, mismo nombre No, que... bueno, por suerte eso se ha perdido en pero las generaciones. no te creas tanto. Bueno. Sí, Pero sí, es cierto, hasta el nombre a hasta veces. el nombre. Bien, me sonreía en un momento porque... Total no se ve, no te preocupes. no, pero se pueden escuchar las carcajadas de esto, me gusta porque una de las características de ustedes, las cuales para mí es necesario en un espacio, es la naturalidad, la espontaneidad, porque nada, el niño es espontáneo, el niño tiene esa característica y las cosas le salen bien por si eso. seguimos así vamos a venir gateando con eso. Y me parece que esto cuando decías este deseo que se transmite o se dice o con el nombre o con la historia o con el legado o a veces las tradiciones en las generaciones de los hijos, dijiste algo, María, interesante. Decís, pero si el hijo es un otro, decís, pero si el hijo es otra persona, justamente lo que acabas de decir, ¿no? Ahí estaría el límite, ¿no? Donde los deseos son muy propios. El deseo es de uno, el deseo es como el DNI. Seguramente nosotros tendremos algún número en común o algún número hasta parecido, tal vez, si sacamos los DNI. Pero lo que seguramente no tenemos es el mismo número. Exactamente, qué bueno eso. Es decir, Perfecto. es el DNI. O sea, y aunque nos miremos y decimos, mirá qué coincidencia, que esto, sí, en algunas cuestiones, pero el DNI mío no será seguramente el de ninguno de ustedes. ¿Por qué tendría que serlo de un hijo? Claro. ¿Por qué tendría que hacerlo de un otro? ¿No? Es decir, en este caso un hijo, pero uno puede ser un otro, una pareja, un amigo, ¿no? Es decir, un compañero de trabajo. Por eso está bueno cuando decís, si el otro es un otro diferente, tal cual. Es decir, Marcela, María, tiene un DNI diferente. Entonces, ¿por qué tendría que cumplir los deseos de ese DNI de un otro materno, en este caso, ¿no? Y esto abre también una puerta, ustedes hablan de puertas, de ventanas, los espacios que se abren, ¿no? Y creo que el psicoanálisis viene a mostrar esto, ¿no? Desde algún lugar, es decir, la particularidad. Aún y en medio de una pandemia, los psicoanalistas trabajamos con el paciente la particularidad, ¿no? de lo que le está pasando, de su padecimiento, de su alegría, de festejar su cumpleaños mañana una pacientita que va a ser futura colega mía. Y es decir, la vida de cada uno tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, y me parece que en este punto a veces como atravesar todo esto cuesta o solo nos cuesta, es ahí donde tal vez recurrimos al analista. Con mucho humor ustedes decían en un momento en el bloque anterior, bueno, no sé, esto está muy raro, no sé qué está pasando, bueno, menos mal que viene la psicóloga, y me dio mucha gracia porque digo, sí, justamente, es decir, un analista aparece ahí donde hay una necesidad. No se nos ocurre a nosotros golpear la puerta de alguien y decir, usted me necesita a mí. No, el analista, el psicoanálisis, entra a partir de la necesidad de alguien que dice, solo no puedo, Claro. o solo con esto ya no puedo más. Porque tal vez durante muchos años ha logrado y ha podido y ha resuelto y ha... Sí, y ha o se ha mentido que podía o se ha mentido que ha podido, podía resolver, claro. tal cual. Y ahí Se ha camuflado de alguna claro, manera. y ahí sí. se abren ventanas. Ve que Claro. todos tenemos esa cosa de decir, sí, ¿cuántas veces? O lo creí de esa manera y después me doy cuenta, ¿no? A veces con humor digo, todo está bien cuando un paciente dice, hola, bien, y con humor a veces digo, bueno, hasta que uno atraviesa la puerta, porque es donde ahí se abre en realidad ese espacio tan interno y tan de uno, ¿no? En ese lugar de confiabilidad a un analista. Cuando decían estos ruidos, que no sé qué se hacen, y yo pensaba, ¿no? Miraba las fotos de nuestros grandes artistas del rock nacional y pensaba, ellos también hicieron ruido. Claro. Ellos también hicieron mucho ruido para que sus letras se escucharan, para que la poesía, a veces el título de una canción, sus propios nombres en los grupos, ellos también hicieron ruido, ¿no? Y dije, bueno, ¿será que se trata de esto, no? De alguna manera, esa rareza de los ruidos, de diferentes sonidos, ¿no? Desde algún lugar uno, si se pone a pensar en cualquier situación, la música,
¿no? Uno la escucha, es un placer, y cuando a una nota en alguno suena mal, uno no sabrá de música, pero sabe que algo sonó mal. Y ahí somos todos músicos, parece. Entonces tiene que ver un poco con esto, con el alma, ¿no? Con el sujeto, ¿no? Ese lugar de la creatividad, si se quiere, ¿no? De la sensibilidad subjetiva. Entonces, por eso digo, ¿cómo no estar cerca del psicoanálisis, de la literatura, de todas las artes, si Freud, el maestro, el padre del psicoanálisis, se nutrió de todo, claro, de todo claro. lo que podía? Es decir, desde la física, la química, su neurología, la biología, lo que se estaba inventando, lo que alguno creía, la mitología, para que pudiesen entender algo de lo que tan complejo era las situaciones que él iba a plantear de lo inconsciente y todo esto, y las artes. Creo que el psicoanálisis es un arte por excelencia, creo que cada analista es un artesano en sí mismo, en ese espacio con su paciente. Seguramente los dos están tejiendo, entrando a esa trama histórica, y vaya si no son artesanos. Y pensaba en esto que decían anteriormente también con respecto a esa letra que se escucha o esa frase, y digo, y eso tiene que ver con la escucha, como el analista, ¿no? El analista es por excelencia esa escucha, donde de todo lo que tal vez esté trayendo un paciente, uno destaca una palabra, una situación, un recuerdo, y el paciente dirá, y hablé tanto para que me diga esto. Claro. Y es porque esa escucha tiene que ver con algo, seguramente. Y esto también pasa con las letras de las canciones, como la letra escrita de los poemas, de una narrativa, y el cine, ¿no? Es decir, fíjate cómo me voy yendo, María, a tu pregunta, porque vuelvo a esta inquietud, porque pensaba que cuando tal vez uno no se da cuenta que a nuestros hijos le estamos pasando algo de nuestros deseos no cumplidos, Claro. a veces ni expresados, a veces hasta descubiertos en los hijos mismos, Nuestros fracasos. claro, las frustraciones, nuestros miedos. A ver, Primero. ¿no? Nuestros miedos. Si hacemos una lista, pasamos mucho más de lo que nosotros podemos creer que estamos, ¿no? Interfiriendo en la vida de un otro. Y uno se preguntaría desde qué lugar, ¿no? Sí. ¿No? ¿Con qué derecho? Y ahí aparecería la ley, ¿no? Es Sí. decir, desde qué lugar, desde qué derecho uno cree que puede hacer uso de ese espacio porque son los hijos, ¿no? Y bueno, creo que hay un momento, esto que decíamos en un momento, uno se puede mentir un tiempo, llevarla adelante, convivir o hacer algo con el síntoma al cual nos acostumbramos y podemos seguir la vida, Claro. pero hay un punto donde algo nos dice, esto me está haciendo ruido, y ahí están los ruidos de María, algo me está haciendo ruido, algo a mí no me está cerrando acá, y creo que es el momento donde alguien busca a un analista, busca al psicoanálisis. Hay otras disciplinas, yo hablo desde el lugar y del campo al que pertenezco, cada uno en esa libertad elige los cognitivos, elige los sistémicos, elige, y eso es lo bueno, ¿no? La diversidad. Y ahí está el punto donde tal vez se responde a esta pregunta. Tal vez cuando cada uno resuelve su propia historia, no solamente sanamos en nuestra propia historia, eso ya es bastante, lleva tiempo, lleva nuestros tiempos, no el del analista, sino el tiempo del paciente, claro, sí. ¿no? Pero también, de alguna manera, estamos haciendo esa prevención, si quieren, y permítanme el término de la prevención, porque si elaboro mi historia y mis cuitas y mis fracasos y mis frustraciones y mis miedos y todo lo, podemos hacer una sábana de conceptos, tal vez en esto no tengan que pagar mis hijos la historia que tengo que resolver en ese espacio analítico. Porque creo que hasta cuando sanamos nosotros, sanamos nuestras relaciones. Exacto. Con los otros. Totalmente, María. Y con la pareja, con el amigo, con el hijo, con la madre, con el padre, con quien fuere. Ahí me parece que está lo bueno de sanarse. Está bueno. Está bueno
por eso me gusta esta forma de charla. Mis amigos me preguntaban, ¿de qué vas a hablar? Yo les decía, no tengo ni idea. Pero ¿cómo no tenés ni idea? No, le digo, porque en realidad la charla es esto, la frescura es esta, la que va saliendo, la que pensamos juntos. Sí, lógico. Pensamos juntos, yo me sorprendo, me aprendo, es decir, y esto también es el psicoanálisis. No venimos con algo, quiero hablar de los miedos. No. Y capaz que yo tengo ganas de hablar de los miedos y otro tendrá ganas de escuchar otra cosa. Me parece que es esto a lo que alguien está escuchando, este espacio como los martes anteriores, donde el psicoanálisis entra a decir, bueno, acá podemos tener ciertos lugares de coincidencias. Cuando decís esto, María, es tan así como lo configuraste, que uno dice, ahí donde alguien sana su propia historia, es un efecto dominó, Claro, exacto. donde un paciente que está en análisis, de alguna manera, con el tiempo, los vínculos, los que se relacionan desde otro lugar, porque hay un lugar sano, hay un lugar ya de otra construcción, ¿no? En ese efecto dominó sanan Claro. y empiezan a ser diferentes. Entonces, no estamos diciendo una utopía, no, esto es la realidad Sí. que vive un paciente y esto que lo marcás, o sea, con esa claridad también, ¿no? Y esto de los hijos también se me ocurría, ¿no? Que muchas veces nosotros como hijos decimos, yo no quiero parecerme a mi madre o a mi padre, y cuando uno va avanzando en edad dice, somos bastante parecidos, aunque diferentes. Pero Sí. no, y cómo nos vamos acercando a eso también. Sí. Sí. Silvia, permitime dejarte un mensaje de, supongo que es Jessy, que te dice, un beso enorme para mi amiga Silvia desde Venado Tuerto, muy lindo el programa. Bueno, se ve que por lo menos la parte que escuchó, ojalá esté escuchando y se haya ¿Cómo? quedado. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Jessy, supongo. Jessica, qué bueno, muchísimas gracias, es una amiga del alma y me voy a tomar en este momento, porque somos amigas, sabemos, nos conocemos, ahí donde alguien escucha, como amiga, ¿no? Obviamente yo no soy analista, salvo en el espacio analítico o cuando técnicamente estoy Que no sos dirigiéndome a otro. 24 horas en el claro. Y menos mal, Por ¿no? suerte, sí. Por suerte, ¿no? Como yo digo, somos personas igual que cualquier otro y nos pasan las mismas cosas que a cualquier otro. Hay un momento donde nos comunicamos con esta amiga del alma y ahí es donde uno encuentra donde decir, no puedo solo escucharla desde el lugar de una amiga. Y entonces ahí es donde le tiro, Jessy, yo sé que estás haciendo terapia, sé que estás haciendo algo con todo esto, pero ¿qué te parece, no? Digo, si podés intentarlo desde un otro lugar. Fue una pregunta. Y ella me dijo, dale. Le dije, te voy a pasar 3 nombres, porque me parece direccional pasar un solo nombre. Me parece que 3 es donde cada uno elige, ¿no? Vaya a saber por qué lugar, si es mujer, si es varón, si no importa, si lo atendió o no lo atendió. Y ahí está el ruido, la necesidad, en la angustia de colocar esto en algún lugar. Y ante ese ruido y los 3 nombres que paso, inmediatamente había un analista que un sábado a la tarde escuchó ese ruido. Otra amiga, Estela Balboa, escuchó ese ruido y a pocas horas ya estaban abriendo una sesión por videollamada. Y eso me parece que ejemplifica lo que es el psicoanálisis hoy. La videollamada, la posibilidad de esos encuentros, que alguien esté en Santa Fe y el analista esté en La Plata. Claro. Es decir, y eso también ha permitido desde algún lugar, por eso digo, no todo está perdido, que en medio de una pandemia algunos podamos trabajar en forma presencial y por videollamada, y muchos han elegido, y en este caso, y ahí se conformó algo. ¿Y dónde está? ¿Por qué lo traigo? Porque ahí está lo que necesariamente tiene que pasar en un acto analítico, la transferencia. Claro. Ustedes hablaron de la empatía intelectual, ustedes son los invitados, yo lo noté, y a mí me gustó eso de la empatía intelectual. Debe haber sido un invitado porque es demasiado inteligente para nosotros. Sí.
creo que fue el día del cine, como yo los escucho de a Claro, rato, porque yo claro. los Debe haber escucho sido de Maxi. Claro, yo los escucho de a rato porque en otro momento estoy trabajando y me gusta escucharlas más que Qué grabar. bueno que usa esas palabras, Maxi. Entonces, Sí. empatía Le debemos intelectual. una. Sí, y dije, bueno, la empatía intelectual a esto de lo que voy tendrá que ver con esto, ¿no? La transferencia freudiana, donde uno con el otro y esa empatía, si queremos sacarlo de la transferencia, que es un término psicoanalítico, es una empatía. Bueno, esto es lo que se logró tal vez ese sábado, ¿no? Entre el dolor y el padecimiento, y el lugar de un analista que dice, dentro de un rato abrimos una sesión. Y es ahí donde en esa comunión, Nacio lo dice con claridad, no son dos inconscientes los que están trabajando, dice Nacio, sino es uno solo. Y yo dije, pero esta es la empatía intelectual, cuando desde diferentes lugares, muchos, estamos hablando de lo mismo. Volviendo al cine, cuando hablaba Maxi, ahora que recuerdo, sí, era él, de la imagen, de la realidad que lleva el cine, que obviamente va a tener el lugar de la ficción, pero donde siempre hay un documento desde algún lugar, ¿no? Que está marcando lo que está pasando, o lo que creo, o la percepción de lo que estoy viendo. Y yo pensaba, yo le tendría que decir a Maxi, ¿vos sabés cuántas veces yo trabajo en un espacio analítico con el cine? Claro. Y él me va a decir, pero ¿cómo vas a trabajar con el cine si vos estás escuchando? Sí, pero muchas veces a mis pacientes les he dicho, miren, voy a trabajar una analogía. Imagínense que estamos viendo un film, y el film, en esta escena, dice esto. La escena que le estoy mostrando de un film es lo que en ese momento el paciente ha dicho en consultorio con un dolor, la angustia y un padecimiento, pero cuando lo llevo a la pantalla, Claro. cuando lo llevo a que lo imagine en ese film que le estoy mostrando, tiene cierta distancia a su dolor, porque en realidad está viendo la escena, ¿no?, imaginaria de un film. Entonces le diría a Maxi, yo también trabajo con esto de lo Claro. que estás diciendo, porque estoy trabajando con una imagen, con la palabra y con una situación donde el paciente puede alejarse para acercarse, sería, ¿no? O sea, tiene su dolor, se aleja mirando esa imagen, pero la distancia le permite acercarse a su propio dolor y ahí continúa. Puede objetivar porque cree que es de otro, no es propio, porque lo ve Exacto, afuera. lo ve afuera. Pero es lo mismo que la terapia. Bueno, mi experiencia es que cuando la tipa que moría junto a mí, Sí. repetía lo que yo le decía y yo Sí. digo, no pude haber dicho eso, vos estás loca. Sí. No, sí, Sí. pero claro, mientras que yo lo decía, yo no me daba cuenta. Esta cuestión de ver reflejado en otro lo que no vemos en nosotros, Sí. porque podés objetivar. Y bueno, ahí darán cuenta el lugar de la palabra, ¿no? Lo Claro. que significa la radio, los espacios abiertos a la cultura, ¿no? El primer programa a mí me pareció emotivo porque cuando recuerdan que La Plata, por característica, nosotros los platenses lo sabemos, ha sido una ciudad culturosa desde siempre, donde se reunían en un café, en una esquina, es decir, los que hoy leemos o los que hoy aprendemos de lo que discutieron alguna vez. Y me parece que retomar y recuperar esos espacios de otra manera, tal vez esta, ¿no? Tal vez con diferentes columnistas, pero donde todos vamos al mismo lugar, Claro. ¿no? Es decir, digo, desde algún lugar no estamos tan distantes, porque también reflejan una realidad, una ciudad, en este caso, cuando ustedes hablaban de la ciudad de La Plata y lo culturosa. Bueno, recuperar esos espacios es parte de cada uno de nosotros también, ¿no? Es decir, no solo pensar lo que estuvo y lo que fue bueno, sino aquello que no está, bueno, la falta, diría Freud, ¿no? Bueno, trabajemos desde ese lugar. Jessy nos vuelve a mandar un mensajito y dice que nos está escuchando, así que muchas gracias. Y también somos internacionales, Marce, desde Córdoba. Cristina nos manda también un saludo, que nos está escuchando. Silvia, porque ya mirá, se nos está yendo la hora, pero no me quiero ir sin preguntarte algo
tiene que ver con la literatura porque tiene que ver con algo que viene en el bloque que viene. De paso estoy adelantando. Hay un X, no importa si vamos rapidito, que habla del concepto fantasma no como esta imagen fantástica, imaginaria, que nos viene a asustar, sino como en el concepto de miembro fantasma, de aquello que falta, que le falta a quienes han sido amputados por alguna cuestión y que siguen sintiendo picazón o ardor o dolor en ese miembro que ya no tienen, y esta idea de me duele aquello que ya no tengo, y cómo se puede reponer en ese lugar que ya no hay otra cosa. Es bastante psicológico eso, ¿no? Sí, obviamente. Bastante no, creo que todo. Sí, obviamente, porque fíjate, estás hablando de la posibilidad de una amputación, suponte, y cómo alguien puede manifestar un dolor en una parte de que ya no está. Bueno, pero ahí está el esquema o lo inconsciente, ese lugar oculto para uno, pero abierto en un espacio analítico. ¿Cuál es el esquema y cuál es la realidad de lo inconsciente? Y ahí estamos otra vez con el tema del cine y los escritores y los poetas, ¿no? Uh-huh. Ustedes hablaron en otro momento de los archivos. Hay archivos en los escritores. Sí. Yo pensaba archivo, memoria, pensaba, bueno, ¿es la memoria o no? Sí, Aristóteles dijo, sí, la memoria es el escribano del alma, como que hay algo que se registra ahí. Y viene a esta pregunta que haces, vaya si no hay ahí una memoria, un archivo, como el escritor, ¿no? Es decir, fíjate cómo te enlazo las otras charlas donde iba sacando esto, el ser. Otro momento hablaron del ser, de lo que quiero ser, y digo, bueno, ahí también está el ser, el que deseo ser, el que ya no soy, el que he sido, pero el que también puedo seguir siendo, porque el ser no se termina en una amputación, no se termina en una falta, no se termina en una discapacidad, es aceptarnos tal vez en esa falta, porque en realidad sujetos de la falta somos todos. Claro. Somos todos, cada uno con su falta, cada uno en su momento, pero aceptar esto, que es un camino difícil a recorrer, pero necesario, y bueno, tal vez sea ese lugar. Y a esa falta que vos decís, ¿y qué se podría hacer? Porque María tiró todas las preguntas juntas. ¿Y qué se podría hacer? Bueno, creo que es esto de lo que estamos hablando, la creatividad. Creo que el punto y el concepto de la creatividad, a esa falta que estás nombrando, María, y a ese dolor fantasma que le aparece a muchos y a todos nosotros nos aparecerá en cuántos dolores fantasmas que tenemos en la historia, la creatividad, ¿no? Que del dolor puedo aparecer, hacer ruido con la violencia, pero del dolor cuando lo tramuto, lo transmito, lo trabajo, lo elaboro desde algún lugar, puede salir ese orden de la creatividad, ¿no? Y de esto se trata cuando creo a alguien, toma una lapicera y escribe. O algún pintor se le bajó, vaya a saber qué idea, vaya a saber qué dolor fantasma, tal vez, volviendo otra vez y parafraseando en la metáfora con lo que decís, María, y ahí puso algo de esto, ¿no? En ese punto, y uno no da cuenta hasta qué punto la palabra de lo que estamos diciendo, lo que a nosotros nos va llenando, porque no crean que es a ustedes. A mí me interesa esto me gusta ese ping-pong de la pregunta, porque tiene que colocarnos primero en el lugar del no saber, y desde el no saber encontrar algo de esto, que seguramente a muchos y en muchos destacará algo, no sabemos qué parte. Y les decía al principio que hay un programa que no lo pude escuchar porque era el del martes pasado, una parte, entonces dije, bueno, yo lo podría grabar, o no sé, viste, la tecnología permite tantas cosas. Sin embargo, yo le pedí a una de mis nietas, 13 años, y lo digo para los de 13 años, que escuchara, solita estaba escuchándolas, y que me escribiera lo que ella había escuchado. Porque dije, a ver qué escucha un adolescente de 13 años, que les aclaro, le gusta leer, entonces no es que la mandé a escucharle algo que no, días antes me decía... Se había portado mal. Claro, la mando en penitencia. Como un castigo la mando a escuchar. No, días antes decía, quiero leer el diario de Ana Frank, porque no es una obligatoria en la escuela, pero sí lo dijo la profesora, y entonces dije que bueno, porque no es una obligación, es un gusto, es un deseo, ahí está el deseo, ¿no? Es decir, de querer leer algo.
Y yo lo quiero compartir porque quiero que lo escuchen con las puntuaciones. A la profesora Marcela, que esto de las puntuaciones, ¿no? Cuando hoy la tecnología nos lleva casi a abreviar todo y no entendemos nada de lo que estamos diciendo, ella me mandó esto, que lo voy a leer tal cual lo escribió. Hablaron, estas son ustedes, chicas, ¿eh? El nombre de mi nieta es Renata, a la cual le agradecí. Gracias, Renata, por escuchar Gracias, Renata. un programa de esta naturaleza. Y puso, hablaron sobre los títeres. Claro. Después contaron un cuento que le había leído la maestra cuando iba a la escuela. Hablaron sobre los libros de María Enríquez. 2 puntos puso. El chico sucio, coma. La hostería, coma. La casa de Adela, coma. Fin de cursos, coma. Bajo el agua negra, punto. Aparte, hablaron sobre el canon literario. Renata, genial, genial. Qué buen apunte. Sintetizó un programa en pocas líneas. Entonces Qué genia. digo, no voy a contarles, se los quiero leer hasta con la puntuación, Sí, qué porque bueno. esto es lo que escuchan, lo que uno se pierde a veces en esto de la radio cuando uno lo hace con la pasión de lo que significa la transmisión de la palabra. Pero a quiénes llegan y cómo llegan. Seguramente en una próxima les contaré tal vez los comentarios de esto, porque mucha gente amiga y mucha gente, Mabel de Merlo, que buscó internet en estos días para ver cómo enganchar la radio, otros que preguntaban a ver cómo podían hacer. Entonces, esto de hacer ruido, María, qué bueno que al ruido lo pudimos transformar en que estamos haciendo ruido y que ese ruido empiece a mover tal vez el deseo y las ganas de escuchar la radio y tal vez en alguien se despierte algo, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Silvia Andrés, nuestros martes de psicología y literatura, un gustazo, como siempre. Muchas gracias. Ya es parte de este programa y nos vamos